Vamos a observar un poco más detenidamente el texto a 1 Corintios. Vamos a ir ahí a 1 Corintios donde tuvimos la lectura devocional y vamos a leer el capítulo 2 de 1 Corintios, versículos desde el 6 hasta el 12. Vamos a tratar de ir suave. Fíjense que este no es el texto en donde más voy a trabajar, sin embargo, la verdad general de todo lo que voy a decir está en este texto. Por eso es que quiero que entendamos de manera general qué dice el texto. El texto está diciendo, aquí está hablando Pablo y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vamos a empezar ahí. Pablo habla de que hay dos grupos dentro de la iglesia. Aquí le está hablando a una iglesia. Dentro de la iglesia hay cristianos que han alcanzado madurez. Y hay otros cristianos, por ende, es una elipsis que no está en el texto, pero se infiere del texto que hay otros cristianos que no han alcanzado madurez. Pablo está diciendo, esta sabiduría espiritual, obviamente, y entiéndase ahí por sabiduría espiritual, los misterios, él después lo va a decir más adelante, son los misterios que le fueron revelados a él por el Espíritu Santo y que él los está comunicando en el nuevo pacto. Y él dice claramente que esos misterios él nada más se los puede explicar a los cristianos que han alcanzado madurez. ¿Sí o no? Nosotros hablamos sabiduría nada más entre los que han alcanzado madurez. Eso es lo que está diciendo él. No puedo hablarlo con todos porque no todos han alcanzado madurez. De ahí que en gran parte la iluminación o el entendimiento que usted va a tener de las Escrituras va a depender de hasta qué grado usted ha madurado en el dominio de las Escrituras, en el dominio de la ortodoxia, en el dominio de la fe con el artículo definido. Cada vez que ustedes vean en la Biblia la fe con un artículo definido, no está hablando de la fe de creer, está hablando del conjunto de doctrinas. Cuando dice Judas que contendamos ardientemente por la fe, y ahí está el artículo definido, no es que contendamos porque la gente crea, es que contendamos por la doctrina. El otro día consideré que me estaban tirando una puya porque el hombre sacaron un texto de Santiago que no puede ser contencioso, no sé cosas. Bueno, es verdad, no podemos ser contenciosos en un sentido. Porque en este otro sentido de defender la doctrina, la misma Biblia nos manda a que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo el texto. Nosotros hablamos de esta sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, lo dice él, no de este siglo, el siglo es la era, el siglo malo, ni de los príncipes de este siglo, no es una sabiduría humana, no es filosofía que perece, sino que dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Miren aquí, nosotros hablamos una sabiduría que viene de Dios, pero la manera en la que la estamos hablando es en misterio. Por tanto, es una sabiduría que es profunda. Y por tanto la entienden los que han alcanzado madurez únicamente. ¿Cuál es esa sabiduría? Dice, la sabiduría oculta, o sea, había una sabiduría oculta donde en el Antiguo Testamento, todas estas verdades vienen del Antiguo Testamento, no son nuevas, pero en el Antiguo Testamento estaban veladas, estaban ocultas, no se decían explícitamente, no se hablaban así, no se enseñaban así. ¿Qué dice Pablo? Nosotros estamos enseñando esa sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Miren ahí de nuevo el verbo, la idea es como que Dios desde antes de la fundación del mundo destinó que esa sabiduría se iba a revelar no desde el principio, sino en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Pacto. Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de la iglesia, nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor, obviamente. Antes bien, miren este texto muy mal interpretado, como está escrito. Y aquí viene una cita del Antiguo Testamento, que según estoy viendo, aquí está en Isaías. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué son esas cosas? De acuerdo al contexto. Si usted lee dentro del contexto, ese texto lo utilizan muchísimo las personas para hablar del cielo. No, cosas que ojo no vio, eso es lo que vamos a ver allá. Pero en el contexto no está hablando del cielo. En el contexto está hablando de la sabiduría oculta que Dios la reveló en el nuevo pacto para la iglesia. Y se la está revelando a la iglesia y que nada más la entienden los que han alcanzado madurez. Por tanto, ¿qué son esas cosas ocultas que ojo no vio? No es el cielo. Te lo voy a decir para que ya se caigan de la mata. No es el cielo, es la doctrina que se está revelando en el Nuevo Testamento, todos esos misterios que antes estaban velados, que las personas que vivieron antes de esta revelación no conocieron, ni vieron, ni oyeron, ni subió al corazón de ellos, porque ellos estaba velado para ellos. Dios en este tiempo preparó todas esas cosas que los ojos no vieron, que fueron esa sabiduría oculta, esos misterios ocultos, cosas que los oídos no oyeron y cosas que nunca subieron al corazón de ningún hombre, las preparó en este tiempo para los que le aman. Y aquí hay otra cosa, el texto también está diciendo que los que van a entender
son los que le aman. ¿Ok? Vamos hasta ahí, vamos por paso. Estas cosas ocultas, lo voy a repetir por enésima vez, estas cosas ocultas no es el cielo. Cuando usted oiga a alguien, no, porque dice la Biblia cosas que ojo no vio, no, ahí no se está refiriendo al cielo, se está refiriendo a los misterios del Evangelio, que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Esas son las cosas que ojo no vio, que subió a corazón de hombre y nadie vio. ¿Ok? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué cosa nos las reveló? ¿Lo ven ahí en el contexto, hermano? No está hablando del cielo. Dios nos reveló esas cosas que ojo no vio, que ojo no vio, ni oído yo, ni subió. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y miren, Espíritu ahí está con mayúscula. O sea, es el Espíritu Santo el que le revela esa sabiduría oculta al creyente. Recuerden el verbo revelar, apocalipso, en griego significa correr el velo. Es como cuando usted se sienta en un teatro y está el telón y usted no ha visto el escenario, pero nada más que se corre el velo, usted logra ver todo el escenario y todo lo que hay que preparado para que usted disfrute a sí mismo. Dios, estábamos velados antes, pero en este tiempo cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni subió al corazón de hombre, Dios las revela, las abre por medio de su Espíritu en todos aquellos que le aman y en todos aquellos que han alcanzado un cierto grado de madurez. Eso es lo que está diciendo el texto. Seguimos diciendo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu sabe todos los misterios de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, y noten que ahí Espíritu está con minúscula, no hemos recibido un Espíritu en minúscula del mundo, sino por el contrario, hemos recibido el Espíritu con mayúscula, lo ven ahí, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted le hace una pregunta al texto, ¿para qué Dios nos dio su Espíritu? Este texto responde, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, una de las funciones del Espíritu Santo primordiales es que Él nos va a revelar y va a hacer que nosotros sepamos y entendamos ciertas cosas. Lo cual también hablamos y obviamente miren la cadena. Si usted no entiende primero, usted no puede hablar después. Hay que entender primero para hablar después. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, y lo vuelve a decir, esto no lo saqué de Calvino, esto no lo saqué de Agustín, esto lo estoy sacando de la Biblia. No tengo sabiduría humana, estoy hablando con sabiduría divina, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y miren el versículo 14, y aquí es donde está el contraste. Aquí es donde nosotros podemos hacernos una buena pregunta. ¿Por qué no entienden? Hay verdades en la Escritura que están pero tan claras, demasiado claras, y aún así nadie entiende. O muy pocos entienden. Y la pregunta lógica es, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden la Escritura? Dice el texto, no entienden, porque el hombre natural, y aquí la palabra natural, está queriendo decir un hombre que no ha sido regenerado. O sea, una persona que no tiene el Espíritu Santo es un hombre natural, está en su estado natural, no ha sido regenerado. ¿Qué le pasa al hombre natural? Él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las ve, no las percibe. No las percibe. Piensa en Apocalipsis, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta, ¿quiénes van a poder oír lo que el Espíritu dice a las iglesias? El que tenga oídos para oír. ¿Quién es el que tiene oídos para oír? De acuerdo a lo que enseña la revelación de las Escrituras, aquellos a los cuales Dios les da su Espíritu para que entiendan lo que el mismo Espíritu está diciendo. El hombre natural no percibe, a él le pasan inadvertidas por delante las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y aquí es donde vemos, uno habla de la predestinación, eso es una locura. No, no es ninguna locura, está en la Biblia. Y lo buscamos en dos pasajes, en Romanos y en Efesios. Dice que no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente y él no tiene el Espíritu. Ahí es donde está la clave. ¿Por qué la mayoría de las personas no entienden? Y quiero ser claro con esto, no estoy queriendo decir, porque no quiero ser sectario, no quiero sonar sectario, no estoy queriendo decir que el que no entienda lo que nosotros no entendemos es porque no tiene el Espíritu. No es eso lo que estoy queriendo decir, ¿ok? Yo entiendo que hay diferentes grados de iluminación y todo el mundo no va a entender lo mismo siempre. Hay algunos que van a entender más que otros. Lo que estoy queriendo decir es que una de las probabilidades mayores por las cuales no entienden lo que nosotros enseñamos es porque no tienen al Espíritu. Porque son hombres naturales, porque no han sido regenerados y por eso no comprenden los misterios escondidos en las Escrituras. Dice claramente, porque hay que discernirlas espiritualmente. En cambio,
Por el contrario, distinto a esto, el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué cosa juzga? Ahí la idea de juzgar es examinar. El hombre espiritual examina todas las cosas. Él examina. Él mira y examina todo lo que se está diciendo. Pero él no es examinado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? La pregunta es una pregunta retórica, la respuesta obviamente es nadie. Solamente el Espíritu, dice el texto, es el único que conoce la mente del Señor. ¿Y quién le instruirá? O sea, ¿quién le va a dar clases al Señor? Nadie le va a dar clases al Señor. Pero él termina esta porción de la Escritura y dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie puede entender la mente del Señor, pero nosotros tenemos su mente. ¿Qué significa eso? Que Dios ha compartido su mente con nosotros y por eso nosotros entendemos. No totalmente, algunas veces no entendemos, pero aceptamos, y eso es otra cosa que voy a aclarar después, las verdades eternas de Dios. Por tanto, hasta ahora un resumen así general de este texto. El texto está diciendo que Pablo viene enseñando una sabiduría que había estado oculta. Esa sabiduría fueron cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pero que Dios las preparó ahora para el nuevo pacto y Pablo las está enseñando. Y las personas que aman a Dios y que han alcanzado cierta madurez la están entendiendo. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu y el Espíritu les revela, les quita el velo, les corre, les deja ver esas verdades y lo hace entender. Pero hay otro grupo de gente que no entiende nada de lo que tú estás diciendo y Pablo te está diciendo, mira, la razón por la cual no entiendes es porque son hombres naturales, no tienen el Espíritu. Ellos no disciernen las cosas espirituales y por eso se quedan en blanco y no aceptan. Y rechazan y se vuelven enemigos y atacan las verdades eternas de Dios. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está diciendo él. Ahora, es un comentarista. En el contexto de los versículos bíblicos, la iluminación se refiere, escuchen esto, a la guía divina o a la sabiduría que Dios proporciona a los creyentes para su camino espiritual. Es un concepto que nace en gran parte del Nuevo Testamento y se basa en las diversas referencias a Jesús como la luz del mundo y a Dios, quien ilumina nuestras tinieblas. Por ejemplo, en el Salmo 18, 28 dice, Jehová, tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, dice claramente el Salmo 18, 28, o sea, como que es Dios el que nos ilumina. Cristo es la luz del mundo, lámpara es a mis pies tu palabra, la exposición de tus palabras, dice el Salmo 119, alumbra, ¿se dan cuenta? Eso está en la Escritura, la idea es como que nos ayuda, nos abre la mente, nos hace entender. La iluminación implica una comprensión espiritual que va más allá del conocimiento adquirido por los medios humanos. Está relacionada con la revelación divina y la inspiración, en la que Dios revela o da a conocer verdades específicas a los creyentes. Dicha iluminación puede manifestarse en diferentes maneras, como por ejemplo la comprensión profunda de pasajes bíblicos puede ser una manera de iluminación, o el discernimiento de la voluntad de Dios en ciertas situaciones específicas. Un pasaje clave que menciona este concepto de la iluminación es Efesios 1, lo vamos a buscar, Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Miren lo que Pablo está diciendo. Vamos a leer desde el 15, Efesios 1, desde el 15 en adelante. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está diciendo el texto, oí de ustedes y desde que oí de ustedes, la fe que ustedes tienen, estoy orando. Le estoy pidiendo a Dios por ustedes ahora. ¿Qué le estaba pidiendo Pablo a Dios para esta iglesia? Dice en el versículo 17, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. ¿Qué está pidiendo Pablo? Señor, dale sabiduría a esta gente, dale espíritu de sabiduría para que ellos entiendan. Eso lo está pidiendo Pablo. Y de revelación en el conocimiento de él, lo mismo, revelar Apocalipsis. Señor, revélale, quítale el velo, que ellos logren ver, que ellos logren conocer quién tú eres por medio de la Escritura. Alumbrando, miren ahí el versículo 18, ahí está la iluminación. Alumbrando, y obviamente aquí va a ser una metáfora, un lenguaje figurado, los ojos de vuestro entendimiento, y pone el entendimiento como si el entendimiento tuviera ojos. Está diciendo como que se le alumbra el camino para que vea el entendimiento, vea lo que hay por delante. La idea es que Pablo le está pidiendo a Dios que esta gente entienda, que esta gente tenga iluminación, que Dios les dé sabiduría, que ellos conozcan todo lo que tiene que ver relacionado con Dios, los misterios de Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, obviamente, después que tú entiendes, sabes cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sigue siendo este comentarista. Pablo le está pidiendo a Dios que le dé entendimiento, sabiduría e iluminación a estas personas.
debe tenerse en cuenta que la iluminación divina no se obtiene simplemente deseándola. O sea, no es que yo quiero tener iluminación. No, hay que hacer algo también. Hay que ser proactivo en este aspecto para tener iluminación. No se obtiene solamente deseándola, sino que hay que adquirirla buscando a Dios a través de la lectura de su palabra, a través de la oración y a través de un compromiso con una vida cristiana fiel. O sea, recuerden que Dios usa medios de gracia. Si Dios quiere hacerte crecer en conocimiento, Él no te va a venir por las noches a hablar al oído. Janior, guarda ahí, mira. No. Tú tienes que sentarte a estudiar. Nunca se les olvide lo que dijo Cristo del Espíritu Santo. Él dijo, y Él os recordará todas las cosas. Busquen el texto. El texto lo dice claramente que el Espíritu recuerda, no es que me dice las cosas, es que Él me recuerda. ¿Qué te recuerda? Lo que ya tú estudiaste. O sea que si tú no estudias, Él no te va a recordar nada porque es que tú no te lo sabes. Entonces, hermanos, eso viene de la mano. Sí, Dios te va dando iluminación por medio de ese Espíritu a medida que tú empiezas a estudiar y te metes más profundo en la Escritura. Así es como Él te va a iluminar. Por tanto, vamos a dividir esto en dos puntos, que lo voy a hacer lo más rápido posible. No quiero demorarme mucho en este aspecto. Pero vamos a mirar, vamos a hacer un contraste en las Escrituras de cómo responden las personas que le pertenecen a Dios con respecto al proceso de iluminación y cómo responden los que no le pertenecen a Dios. O sea, ¿cómo responden ante una verdad bíblica compleja como lo que estamos enseñando nosotros las personas que tienen al Espíritu Santo? ¿Y cómo responde una persona que no tiene al Espíritu Santo y que es un hombre carnal? Eso la Biblia dice cómo van a responder la gente y ahí lo vamos a ver. Déjenme aclarar porque no lo he dicho, que la iluminación es la capacidad, y escuchen bien, que da el Espíritu Santo y se la da al creyente para dos cosas. Para entender la Biblia, eso es lo primero, entender las verdades bíblicas, y segundo, para aceptar la Biblia. ¿Por qué se deja claro que es entender y aceptar? Porque sí, hay cosas que las podemos entender, pero en la Biblia hay cosas que no se pueden entender. Y cuando no se puede entender y está en la Biblia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Lo segundo, aceptar. Bueno, no lo entiendo, pero está. Es como la predestinación. Hay gente que no la entiende, no le gusta. Ok, tienes que ser humilde. No la entiendo, pero está. Y no puedo arrancar la carta a los romanos ni puedo arrancar Efesios de la Biblia. Está ahí y la usa Pablo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aceptarla por la fe, aunque no la entiendas. Esa capacidad la da el Espíritu Santo. Y recuerden, uno de los principios de la reforma es este: la Biblia está por encima de la razón. Esa es la capacidad de la iluminación, de aceptar. Porque hay veces que la razón humana te dice, no, eso es imposible. Pero no, pero es que la Biblia está por encima de la razón. Lo que ella dice está por encima de lo que yo soy capaz de procesar. Por tanto, si está ahí en el texto, yo tengo que decir amén. Eso está ahí. Yo no lo entiendo, pero está. Y yo no lo puedo negar. ¿Ok? Vamos a ver un pasaje clave. Un pasaje clave para eso. O mejor aún, vamos a irnos alternando. Por ejemplo, los que le pertenecen a Dios, el propio Cristo enseñó, o sea, los que tienen el Espíritu Santo, que tienen esta iluminación dada por Él, vencerán siempre a los falsos maestros. ¿Qué significa vencer? Que nunca se van a dejar confundir por un falso maestro. El falso maestro no va a poder engañar a ninguno de los escogidos de Dios. Dori compartió en su estado y ese texto me encantó. Dice que adoraron a la bestia. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Decía el texto, todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo el texto? Que el que está en el libro de la vida no adoró a la bestia, no lo pudieron engañar. ¿Qué te está queriendo decir? Que los salvos, los predestinados, los que están escritos en el libro de la vida, nunca podrán ser engañados por un falso profeta. Los demás se adorarán a la bestia y se dejarán marcar y estarán en el sistema de Babilonia, en el sistema del anticristo, pero los que le pertenecen a Cristo tienen su pastor y oyen la voz de su pastor. Y Cristo mismo lo dijo, cuando venga otro, a otro no seguirán, porque ellas conocen mi voz. O sea, cuando viene otro pastor, cuando hay otra voz detrás de ese predicador, tú dices, no. Ahí no está el Señor mío. La oveja de Dios siempre escucha la voz del pastor. Ninguno, déjame decírtelo categóricamente, si tú le perteneces a Cristo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si has recibido la vida eterna por haber confiado en Jesucristo, nadie te va a lograr extraviar de la fe. Y si eres una de esas personas que te están atacando por todos lados y te quieren poner la cabeza así, yo estoy confiado, estoy seguro de que el Espíritu Santo te mostrará, te guiará hacia toda verdad. Y aunque te confundan por un tiempo, ese tiempo no va a ser prolongado en toda tu vida, porque el Espíritu Santo, que no está jugando a los yaquis, Él se va a encargar de hacerte entender. Y Él se va a encargar de iluminarte y guiarte hacia toda la verdad, como enseña la Escritura. Si tú le perteneces a Cristo, ningún falso profeta te va a engañar. Nadie te va a poder engañar. Yo no soy un falso profeta, obviamente. Aunque todo falso profeta dice que él no es un falso profeta.
Pero te lo voy a decir de esta manera, si yo fuera un falso profeta y tú le perteneces a Cristo, no te voy a poder engañar. Ni aunque lo intentes. Ni aunque tenga los mejores argumentos, ni nada. Si Dios está contigo, hay una fuerza superior a mí, en este caso poniéndome yo como el falso maestro, hay una fuerza superior a mí que está operando en ti, y esa fuerza te está dejando saber, que no es una fuerza, es una persona, es un ser, es el espíritu, te está dejando saber, te está dejando entender que no debes escucharme, en caso de que fuera yo un falso maestro. Y por el contrario, si yo de verdad estoy predicando el testimonio de las Escrituras, y el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te va a hacer entender, oye, Él te está diciendo lo que dice el texto, y si te está diciendo lo que dice el texto, ya no es Él el que está hablando, porque Él no está usando sus palabras, este libro no lo escribí yo, Él está usando las palabras de Dios y te va a decir, óyelo, porque esa es la voz del pastor tuyo que está hablando por medio de la garganta de Él, porque Él te está explicando el texto. Él no te está hablando según lo que Él cree, Él te está haciendo que tú mires el texto y te está explicando lo que dice el texto. Por tanto, ningún verdadero creyente será jamás engañado por ningún falso profeta. Miren a Mateo, capítulo 24, versículo 24. Otro texto fuera de contexto y mal utilizado constantemente. Mateo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, lo dice claramente, de tal manera que engañarán. Y miren, hay una cláusula ahí, una oración que está subordinada, que empieza con un sí condicional. Si fuere posible, y miren el verbo ir, que en ese caso fuere, está conjugado en antefuturo. Fíjense que eso es un tipo de conjugación que está en desuso. Nosotros no decimos fuere, no sé si fuera, si fuese, pero existe fuere, que es antefuturo. Antefuturo casi no se usa, está en desuso. Pero es que ese antefuturo te está poniendo una posibilidad remota o casi imposible. O sea, lo que está diciendo el texto es que estos falsos cristos y estos falsos maestros van a hacer unos señales y unos milagros tan grandes que si existiera la posibilidad de que los creyentes pudieran ser engañados, ellos serían engañados. Pero es que no existe. La idea es como que el engaño de ellos va a ser tan bueno que si no fuera, porque es imposible engañar a los escogidos, hasta los mismos escogidos los engañarían. Pero es imposible. El texto lo que está enseñando es que es imposible, no nos pueden engañar. Ningún falso maestro, ningún falso profeta nos puede engañar porque le pertenecemos a Cristo. Miren en Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, aquí está hablando Cristo, es el texto que ahorita mencionamos. Juan, capítulo 10, versículos desde el 3 hasta el 5. Dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿A quién le abre el portero la puerta? Al pastor. ¿Y qué pasa? Las ovejas oyen la voz de ese pastor y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Déjenme aclararle, en el contexto judío, un pastor de ovejas no saca las ovejas a palazo. Se lo digo porque yo viví en Canto Cristo, viví en un monte y yo vi gente que tenían, ellos dicen allá ovejos, nosotros decimos carnero aquí, tenían una pila de carneros y a veces decía arriba y tenía que entrar uno para allá adentro con un palo para que salieran. O a veces con un perro, usaban un perro. Otras veces se metían en el caballo y siempre van detrás de los carneros con el caballo, como que empujándolos por atrás, a veces con el perro dándole para que ellos caminen. En Israel no es así. En el contexto del Medio Oriente no es así. En el contexto del Medio Oriente, el pastor llama literalmente a la oveja. Él la llama. No sé de qué manera la llama. Y él coge y da la media vuelta y empieza a caminar. Y las ovejas que son de ese pastor le caen atrás al pastor. Y se van para donde él las lleva. A donde él camina, ellas van detrás de él. En ese contexto Jesús está diciendo, mira, cuando llega el verdadero pastor de las ovejas, ellas oyen, este es el mío, y dice que él las llama por su nombre y las saca. La saca, no es que le caiga a palazos, que él sale caminando y ellas le caen atrás. Dice, cuando las ha sacado fuera a todas las propias, dice, va delante de ellas, lo dice claramente, y las ovejas le siguen. ¿Y por qué le siguen? Porque conocen al pastor. Mas al extraño, mírenlo aquí claramente, al extraño no lo seguirán, sino que huirán de él. Lo dice claramente el texto, ningún falso profeta te va a poder engañar, tú vas a huir de él. Huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas no escucharon a esos salteadores y ladrones. Versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida
por las ovejas. Noten que la manera en la que Él conoce a sus ovejas y nosotros le conocemos a Él es la misma manera en la que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Tienen que tener eso en cuenta. La relación del Padre y el Hijo, así mismo es la relación oveja-pastor. Y estas ovejas que le pertenecen a Dios tienen el espíritu de verdad. Miren ahí mismo en Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice claramente, pero cuando venga el espíritu de verdad, y miren ahí, espíritu con mayúscula, Él os guiará a toda la verdad. No es que a una parte de la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por tanto, hasta aquí hemos visto que los que son de Dios, los que de verdad le pertenecen a Él, ningún falso profeta los va a poder confundir. Ellos no van a oír a nadie que no sea a Dios, a su pastor únicamente, y ellos tienen el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo los guía hacia toda verdad y les ilumina. Les ayuda a entender las Escrituras o a aceptarlas cuando no las logran entender. ¿Qué pasa entonces con los que no tienen al Espíritu Santo? Lo que decía Pablo en Corintios. El hombre carnal no puede discernir, no puede entender las cosas del Espíritu. ¿Qué pasa con esta gente? Todo lo contrario, hermano. Primero que todo, ellos siempre escuchan la voz del mundo. Miren la palabra que se dice aquí, mundo. Recuérdense que mundo, cosmos, es usado en la Biblia generalmente, en el Nuevo Testamento, para hablar no del planeta Tierra, sino como de un sistema maligno que se opone a Dios. Estas falsas ovejas, que no son ovejas, son cabras, escuchan a un predicador cuando ese predicador no forma parte del reino de Dios, sino que forma parte del reino de las tinieblas o del mundo. Al mundo sí lo escuchan. Al mundo sí lo escuchan, y el mundo escucha a ese falso pastor, falso profeta. Miren en Mateo capítulo 7, y aquí está hablando Cristo personalmente. Mateo capítulo 7, versículos desde el 15 hasta el 23, dice claramente, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué cosa es guardarse? Cuídense, es lo que está diciendo ahí. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mis hermanos, atiéndame acá un segundo. Yo no quiero que ninguno de nosotros sea simplón, porque la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y la palabra que viene ahí es simple, al simplón. ¿Quién es el simplón? El crédulo que se cree todo lo que le dicen. Todo lo que dicen, a él se lo cree. La Biblia nos manda que no, a Dios no le gusta el simplón. Y la Biblia dice en Proverbios que el simple heredará la necedad. O sea, lo que le corresponde a un simplón es volverse un necio. Eso es lo que enseña la Escritura. Tú no puedes creer todo lo que te diga. El falso profeta, escucha bien esto, cuando tú lo miras, no parece un lobo. El falso maestro siempre viene vestido de oveja. Cuando tú lo mires, va a parecer una oveja. No te va a pasar por la mente que es un falso maestro. Pues la gente dice, ay no, pero toda la vida yo lo que siempre sabía. Olvídate de eso. Va a parecer una oveja, pero no es una oveja. ¿Cómo tú sabes que no es realmente una oveja esta persona? Dice que ellos vienen vestidos de oveja, pero por dentro, no es por fuera, por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Su fruto, lo que hace, su accionar, es divisivo, es problemático, te está inyectando veneno, porque todos esos son frutos malos, porque la Biblia dice que las obras de la carne es crear desunión, contiendas y disensión. Si te están inyectando veneno para que tú vengas a es un problema aquí en la iglesia, mi pregunta, ¿quién es el malo? ¿Los de aquí de la iglesia o el que te está intentando envenenar la cabeza? Cada árbol se conoce por su fruto. El fruto, ¿qué hace la persona? ¿Cómo se comporta? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué te dice la persona? ¿Cómo te lo dice? ¿Tiene temor de Dios? Por su fruto los conoceréis. Y lo dice claramente, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Usted va a un cactus y saca un racimo de uvas? No, eso no puede pasar. ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. El que es bueno. Y a mí me gusta, hay otra parte que Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni puede el árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esos árboles que tienen malos frutos los van a echar en el infierno. Eso es lo que está diciendo. Esa es la metáfora. Lo van a cortar y lo van a echar al fuego. Esa gente no son predestinados para salvarse. Esos falsos maestros serán arrojados al infierno. Así que por sus frutos los conocerán. Dijo Cristo personalmente.
No todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Te lo está dejando claro. No te dejes guiar porque lo ves en la iglesia, porque clama, Señor, Señor, no creas, no te dejes engañar. No todo el que profesa fe en el Señor Jesucristo se salvará. No todo el que dice que es cristiano es un buen cristiano. No todo el que dice que es pastor de verdad. No todo el que dice que tiene buenas intenciones, tiene buenas intenciones. No puedes dejarte engañar tan fácil. No todo el que dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El fruto, de nuevo, la obediencia. La persona obedece a la Escritura. ¿Obedece? Muchos me dirán en aquel día lo mismo, la misma frase. Señor, Señor. Yo soy el mismo que clamaba, Señor, Señor. Mira aquí, Señor, tal si yo te conozco. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchísimos milagros? Pero si yo tenía la unción tuya. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy a la izquierda? Y Jesús les dice, yo les declararé, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. El fruto, la acción. ¿Qué hacía esta persona? Maldades. Estas personas tienen esta característica. Ellos hablan del mundo, el mundo los oye, parecen ovejas, pero son lobos. Los vas a conocer por la manera en la que se comportan. No son obedientes, son desobedientes a las Escrituras. Sin embargo, el mundo sí los oye a ellos. Esta gente, los falsos profetas y los falsos maestros, tienen muchas cabras detrás de ellos. Por eso Juan Calvino decía, y aquí se voy a citar a Juan Calvino, que el falso profeta es el castigo de Dios para el falso cristiano. Cuando usted es un falso cristiano, Dios te va a dar lo que tanto tú deseas, un falso maestro. Miren 1 Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que es aquí donde estamos, algunos apostatarán. La idea es que se apartarán. ¿De qué? De la fe. ¿Qué les dije cuando vieran fe con un artículo definido adelante? Que qué cosa era el sistema de doctrinas ortodoxas y correctas. ¿Qué estaba diciendo el Espíritu Santo? Que en los últimos tiempos muchas personas iban a renegar, se iban a apartar de la sana doctrina. Se van a ir de la sana doctrina. Van a apostatar de la fe, escuchando a quienes, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ves? Se van de la doctrina buena y se van para una doctrina que es por un demonio. Por la hipocresía de mentirosos. Estos son los falsos profetas que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no tienen remordimiento en nada de lo que están haciendo, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Entonces, dice el texto que estas personas, está por aquí no recuerdo dónde es que está, pero creo que está aquí en Timoteo, si no es en primera, en segunda, donde dice que se amontonarán maestros sobre sí. La idea es como que ellos se van a buscar al que le diga lo que ellos quieren escuchar. Ya, no, a mí me cuadra fulano. Porque fulano vaya ahí y me dice, traigan los pasaportes, que yo voy a orar por los pasaportes para que ustedes salgan del país. Entonces tú estás buscando una persona que te dice lo que tú quieres escuchar. Esa es la cabra. La cabra siempre busca, no está buscando el pastor para que la pastoreen, él está buscando a alguien que le rasque el oído, que es lo que dice la Escritura, y que le digan lo que quiere oír. Por eso que Calvino decía que el falso maestro es el castigo de Dios para el falso cristiano. Y por último, estas personas tienen un espíritu de error. O sea, estos falsos creyentes, profesantes, tienen un espíritu de error. Y quiero que entiendan bien la frase. Lo que ellos tienen adentro los lleva constantemente a equivocarse, porque no tienen el espíritu de la verdad, tienen el espíritu del error. Y entonces, cuando ellos escuchan, ellos nunca entienden porque no son hombres regenerados, son hombres naturales, y se van siempre por el error y fallan a la hora de explicar el texto. Eso está en 1 Corintios, capítulo 2, 12 y 14, ya lo leímos, es el texto que analizamos primero. Dice que ellos tienen el espíritu del error, mientras que los creyentes tienen el espíritu de verdad. Culmino con este texto. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Vamos a regresar desde el 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, examinen lo que le están diciendo, examinen qué les están diciendo. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne
es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Oponerse a la verdad de Dios. ¿Ya? Dice, hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido. ¿A quién han vencido? Al espíritu del anticristo. Porque mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Y noten que el espíritu del anticristo está en el mundo. ¿Sí o no? Dice en el 5, ellos, ¿quiénes son ellos? Estos falsos cristianos. Ellos son del mundo, perdón, estos falsos maestros, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo los oye. Juan está diciendo que si usted es una cabra, usted va a escuchar al falso maestro. Y obviamente está implícito que si usted es una oveja, usted no va a escuchar al falso maestro. Nosotros somos de Dios. Y escuchen esto. El que conoce a Dios nos oye. Y esa es la convicción que yo tengo. Yo creo y estoy convencido de que yo soy de Dios y que lo que estoy predicando es el testimonio de las Escrituras, y estoy convencido que los que son de Dios van a decir, sí, es verdad. Nos oyen. El que no es de Dios obviamente no me va a oír. No nos oye, dice el texto. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. La pregunta es, ¿en cuál espíritu está usted? ¿En el espíritu de la verdad o en el espíritu del error? Segunda pregunta, ¿cómo usted sabe que usted está en el espíritu de la verdad? ¿Cómo usted sabe que el maestro que tiene parado delante, en este caso yo, le está enseñando la verdad? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Tienes frutos? ¿Tienes la Biblia? El falso profeta también usa la Biblia. ¿Sí o no? ¿Qué falsos profetas se paran al púlpito con otro libro? No, todos se paran con la Biblia. Todos abren la Biblia, ¿sí o no? Todos leen la Biblia. Y todos explican la Biblia. ¿Cómo usted sabe que usted tiene parado delante un falso profeta que está usando la Biblia? ¿Por qué? ¿En qué sentido no dice la palabra como es? ¿Alguien me pudiera definir qué cosa es decir la palabra como es? Ahí es donde voy. Esa es la mayor característica. El verdadero siervo de Dios, lo que le interesa es magnificar a Dios. O sea, su predicación en sentido general. Usted se va a dar cuenta que es lo que está intentando es, y por eso decía, no recuerdo si era Juan Calvino también el que lo decía, que cómo usted va a reconocer un siervo de Dios. Una verdadera predicación bíblica es que la predicación bíblica va a engrandecer a Dios y humillar a la criatura. Cuando usted ve eso, usted está diciendo, aquí estoy delante de un buen maestro. Está engrandeciendo a Dios. Dios es lo mejor, lo máximo. Está dejando a Dios como el triunfador, el bueno, el glorioso, el que tienen que reverenciar, el que le tienen que temer. Y te está poniendo a ti como para abajo. Tú eres malo, eres pecador, te tienes que arrepentir, tú no haces las cosas bien, tienes que buscar a Dios, que es el que es bueno. Eso, engrandece a Dios y humilla a la criatura. Ahí sí estamos delante de un buen maestro. Si la cosa es al revés, no, yo y todo lo que Dios ha hecho por mí, y todo lo que Dios me ha usado a mí, la unción que yo tengo, yo cuánto ayuno, yo, joder. Y yo, ya. Ya hay una mala señal. Pero esa es la principal señal, como lo dijeron. ¿Qué fue que lo dijo? De Yanira y Milán. Esta va a usar la Biblia. Te la va a usar. Él va a parar, te va a abrir la Biblia y te va a leer la Biblia y te va a explicar la Biblia. Ahora, te la va a explicar fuera de contexto. Te la va a explicar mal. Va a usar el mismo texto que usa el buen maestro, pero te lo va a interpretar de otra manera. Y ahí es donde la gente se pierde. Porque la gente cree que porque está usando la Biblia, ya está diciendo palabra de Dios. Y no. Y el mejor ejemplo de esto es Lucifer, el diablo. ¿Qué texto de la Escritura le citó el diablo a Cristo cuando lo estaba tentando en el pináculo del templo? El Salmo 91. ¿Ustedes se imaginan que el mismo diablo citó las Escrituras? Si el mismo diablo citó las Escrituras, ¿cómo no lo va a citar también el falso maestro? Si dice la Escritura que los demonios se disfrazan de ángel de luz para engañar. Entonces, ahí está la diferencia. La última pregunta, reflexiva. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que te está sacando el texto fuera de contexto? ¿Cómo tú lo sabes? Que te está malinterpretando el texto. A veces con uno solo, pero si hace un sermón textual analítico, es un solo versículo. Yo nunca he hecho un textual analítico aquí, pero existe el sermón textual analítico, un solo versículo. A veces una frase se acabó, para nada, y de ahí sale toda la predicación. Leyendo la palabra y sabiendo la palabra. Ahí tienes una clave muy grande. Tiene que haber un estudio previo de la persona. ¿Qué fue lo que dijimos? Tiene que haber iluminación, pero la iluminación no viene así sola por arte de magia. Tú tienes que estudiar. Y mientras más estudias, más Dios te ilumina.
Mientras más iluminado estás, más fácil te vas a dar cuenta, pero ese texto no es eso lo que quiere decir el texto. O sea, eso implica que tiene que haber un estudio previo. Y eso implica que usted va a saber, y esta es la clave, que le están sacando el texto fuera de contexto porque usted tiene iluminación, que es de lo que hemos hablado aquí hoy. Tiene iluminación. Esa iluminación la da el Espíritu Santo, se la da únicamente a los regenerados, pero no viene por arte de magia. Hay que trabajar a fin de que Dios, nosotros usando los medios de gracia, nos dé esa iluminación. Lo que les estoy queriendo decir es que si no estudian, cualquiera los va a engañar. Cualquiera los va a engañar. Ustedes deberían cuestionar hasta las enseñanzas mías. Ustedes deberían regresar a sus casas y ustedes deberían copiar, que no sé cuántas veces lo he dicho, en una libreta todos los textos que yo les doy aquí y en sus casas sentarse a ver si de verdad yo interpreté esos textos que yo les di aquí en la iglesia, si los interpreté bien dentro del contexto. Eso debería hacerlo todo cristiano. Y de ahí nacerá la iluminación. Los creyentes tienen esa iluminación. Por lo tanto, vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos dé esta capacidad de ser iluminados para entender las Escrituras.